Y bueno, donde las cosas tampoco están mucho mejores en el estado de Michoacán. El martes pasado asesinaron en su casa a la presidenta municipal de Tepalcatepec, Marta Laura Mendoza, y a su esposo, mientras que su hijo resultó herido. Se trata del segundo asesinato de un alcalde en Michoacán en menos de 2 semanas. El pasado 5 de junio mataron al alcalde de Tacámbaro, Salvador Bastida García, y a su escolta, es decir, que durante la administración del gobernador de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, suman ya 6 ediles asesinados. Pero hay un alcalde en esa entidad que parece no solamente, y así lo ha expresado, estar harto de la delincuencia en el municipio que él gobierna, sino que está dispuesto a enfrentarlos a balazos si es necesario, y así lo ha dicho. Y yo le agradezco mucho al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, tomar comunicación con nosotros esta noche. Gracias, alcalde. Buenas noches, Mónica. Gracias por la invitación y estamos aquí para platicar. Al contrario, alcalde, muy buenas noches y muchas gracias. Pues lo primero que yo te preguntaría es, estando en uno de los municipios más violentos de Michoacán, porque además así ha sido reiteradamente señalado por distintas organizaciones, Uruapan, pues sin duda ha pasado por un ciclo violentísimo, y tú sales con insistencia a decir: aquí no nos vamos a tocar el corazón, aquí si es necesario usar las armas contra la delincuencia, lo vamos a hacer, invitando incluso a la ciudadanía a hacerlo. Sí, bueno, nosotros lo que hemos dejado bien claro es este posicionamiento de salvaguardar a la ciudadanía. Lamentamos mucho la operación de estos grupos criminales, que no se limitan precisamente a las pugnas entre mismos delincuentes, sino que hay daños colaterales que afectan a la ciudadanía, a niños, a mujeres, a gente inocente. Precisamente el día de ayer en Zitácuaro, Michoacán, también en una región del estado de Michoacán, se da un enfrentamiento entre grupos criminales y hay daños colaterales. Se llevan a niños y a una familia que le quitan la vida. Entonces esto es lamentable, pero no solamente pasa en esa región, pasa en todos lados, pasa en Michoacán, pasa en todo el territorio del país. Y lo que nosotros hemos dejado claro es pues la aplicación del Estado de Derecho, hacer un llamado al gobierno federal, que es el encargado de combatir este tipo de delitos de delincuencia organizada, a que se use toda la fuerza del Estado mexicano para salvaguardar la integridad de los ciudadanos. No pedimos hacer ejecuciones extrajudiciales, como lo ha comentado la presidenta de México, ni regresar a la guerra de Felipe Calderón contra el narco. Eso no lo hemos propuesto nosotros. Nosotros solamente estamos diciendo, en la ley del uso de la fuerza ya está establecido que si hay una amenaza letal en contra de la ciudadanía o de los mismos elementos policíacos, se puede actuar con letalidad. Entonces, lo que estamos diciendo es no se limiten, porque muchas veces los policías, por el temor de no ser respaldados por el gobierno, pues no se quieren meter en problemas. Entonces necesitamos respaldar a las fuerzas de seguridad para que hagan su trabajo dentro del marco constitucional. Alcalde, ¿tú te sientes respaldado en ese sentido? Porque fuiste una persona que ganó alguna elección, o fuiste militante de Morena, hoy eres un alcalde independiente, y eso sí que es fundamental para que el gobierno apoye o no en este momento, ¿cierto? Fíjate que yo me siento respaldado por el pueblo de Uruapan, que fue quien me eligió en las urnas por la vía independiente. Efectivamente, yo estuve en el grupo parlamentario de Morena en la legislatura pasada, estuve como candidato externo, fui invitado como candidato externo de la sociedad civil y ganamos en el 2021. En el 2024, pues decido tomar mi distancia por pues, el conflicto de las encuestas, no se respetaron por ahí. Y yo decidí seguir mi camino por la vía independiente y ganamos 4-1 por una gran aceptación, respaldo ciudadano. Entonces me siento respaldado por el pueblo de Uruapan, que finalmente es quien nos paga, a quien representamos y a quien le debemos entregar resultados.
Pero no te estás enfrentando a cualquier gente. En el momento que dices no nos vamos a dejar y no voy a permitir que crezca la delincuencia o que tome mayor terreno la delincuencia organizada, pues te estás enfrentando a grupos delincuenciales muy, muy peligrosos. ¿Cómo estás blindando tú tu seguridad? ¿Y cómo estás blindando la seguridad de tu familia, por ejemplo? Eres un alcalde muy joven. Sí, mira, principalmente consideramos que desde luego hay una gran desventaja por la manera clandestina como operan estos grupos delictivos, la capacidad de fuego que tienen una capacidad de fuego con material de guerra, armas calibre 50, armas con lanzagranadas, minas, prácticamente bombas que avientan desde drones. Es una capacidad de fuego de guerra o prácticamente de terrorismo. Lo que nosotros estamos haciendo, primeramente, el blindaje mayor, es no tener nexos con ellos. No pactamos, no acordamos, no recibimos dinero durante la campaña. Nuestra llegada al municipio de Uruapan llegó de manera limpia, de manera democrática, con un respaldo ciudadano nunca antes registrado en la vida política de Uruapan. Y ese es el mayor blindaje, creo. El segundo, pues bueno, estamos aplicando el presupuesto en seguridad pública, capacitando a los policías municipales, depurando la corporación, los estamos dotando de vehículos nuevos de alta gama, los estamos dotando de vehículos blindados, aumenté el 30% al salario base de los policías, anteriormente ganaban de salario base 14,000 pesos, ahorita están ganando 20,000 pesos más otras compensaciones, y estoy teniendo una bolsa de recursos del presupuesto donde se dan gratificaciones, recompensas, compensaciones a los policías que hagan decomisos de alto nivel o de alto impacto. Entonces, son medidas y estrategias que creo que tienen que ir funcionando paso a paso. Sin embargo, no es suficiente, Mónica, porque este es un tema del orden federal. Así si es. tú revisas el artículo 115 de la Constitución, habla que las policías municipales tienen una función de prevención del delito y de proximidad social. Lo que nos estamos enfrentando, lo que estamos encontrando en Uruapan, pues no son armas de pistolitas de agua. No nos estamos enfrentando con borrachos que andan alterando el orden público. Estamos enfrentando con delincuentes que lamentablemente están en esas actividades y que ponen en riesgo a la población. Y a todos y a quien gobierna esa población, empezando por ahí. ¿No tienes miedo tú, alcalde? ¿No has recibido amenazas a partir de las declaraciones que has hecho? Mira, esa pregunta me la han hecho frecuentemente. El miedo considero que es natural al hombre. Todos tenemos miedo en algún momento de nuestras vidas, pero es importante dominarlo, no quedarse con el miedo. Es importante combatirlo y eso se combate con convicción, con las ganas de querer construir un mejor Uruapan, un mejor Michoacán y desde luego un mejor país. Mira, yo acabo de cumplir 40 años de edad. El 9 de abril cumplí 40 años de edad. Sin embargo, considero que la mayor preocupación es qué le vamos a dejar a los niños que están creciendo apenas, que están naciendo, que están por nacer. Yo tengo 2 bebés muy chiquitos, uno de 1 año 9 meses y otro de 9 meses, Plutarco y Emiliano. Y me preocupa que el día de hoy tenemos una responsabilidad, que tenemos energía, que queremos hacer las cosas y que no las hagamos. Y tenemos que dar los primeros pasos. Claro que hay riesgo, pero prefiero asumir los riesgos por hacer las cosas bien que por hacer las cosas mal. Sobre las declaraciones que hiciste acerca del hallazgo de unos campos de entrenamiento presuntamente del crimen organizado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana local salió a desmentir eso, dijo que no había ningunos campos, pero también has hablado de militares colombianos o venezolanos operando en la entidad. Pues que esa información la tiene el gobierno federal. Esa información saben que hay grupos paramilitares provenientes de Colombia, de Venezuela, que se están enfilando en filas de diferentes grupos delictivos. Yo personalmente encabezo los operativos de seguridad pública en la madrugada, en la mañana, a todas horas. Y te lo puedo decir porque yo lo pude constatar. Entramos a una zona donde se descubrió un campamento, se hizo un aseguramiento de ropa táctica, se hizo un aseguramiento de balas calibre 50, K-47, cargadores, y ahí se obtuvo información de un teléfono precisamente del lugar donde descubrimos este campamento, donde se están entrenando a estos jóvenes de manera paramilitar.
En otra zona muy cerca de Uruapan tenemos información por los mismos pobladores que hay concentración de grupos muy fuertes de colombianos y venezolanos entrenándose, capacitándose para cometer delitos en la región y en el estado. El secretario de Seguridad, Juan Carlos Oseguera Cortés, desmintió esto que tú estás diciendo. Pues ¿Tú lo estás desmintiendo a él? A ver, yo ya presenté las pruebas y aparte, no solamente lo que yo he dicho, hace unas semanas, cerca de Los Reyes, Michoacán, hubo el fallecimiento, el asesinato de varios militares que les explotó una mina cuando estaban haciendo una operación del ejército mexicano. Posteriormente entró el ejército con la Secretaría de Seguridad Pública de Omar García Harfuch y decomisaron armas y aseguraron a alrededor de 15 personas de nacionalidad colombiana. Ya esto hasta lo ha dicho el presidente de Colombia. Ve las declaraciones del presidente Petro, donde ha reconocido que están llegando militares de Colombia y de otros países a México a enfilarse a grupos delictivos. Bueno, pues ahí está, vamos a seguir muy pendientes de lo que arroje esta información durante la próxima semana. A mí no me queda más que agradecerte mucho, alcalde Carlos Manzo, por haber tomado comunicación con nosotros esta noche. Te agradezco, Mónica. Buen día y bendiciones. Muchas gracias por la oportunidad de expresarnos. Muchísimas gracias, el alcalde de Uruapan.